Perfecto. Bueno, ahí estamos grabando. Como les decíamos, bien, pueden ver bien la presentación ahí de vuelta, ¿no? ¿Están ahí? ¿Pueden ver bien la presentación? Bien, Sí, gracias. Gracias. ¿Se ve bien? Como les decíamos, habíamos visto una introducción a la genética de las poblaciones, luego empezamos a ver genética cuantitativa, habíamos visto las diferencias con la genética mendeliana, la genética que venimos desarrollando en el curso de la asignatura. Entre las principales diferencias hablábamos de los caracteres cualitativos para los mendelianos versus los cuantitativos para este tipo de herencia de genética cuantitativa, y que los mendelianos eran de efecto patente, representados por monogenes u oligogenes, y entre los caracteres cuantitativos teníamos un desarrollo poligénico. En cuanto al desarrollo poligénico, no se podía explicar cuál era la relación que había entre los caracteres mendelianos versus los caracteres cuantitativos, hasta el experimento de Nilsson-El, que a principios del siglo pasado cruzó dos variedades de trigo pura con una semilla de color blanco con otra de semilla de color rojo. En un F1 obtuvo toda una gama de colores intermedios y en la F2 obtuvo 7 clases de distintos colores. Por lo tanto, era un carácter cuantitativo que se vio que estaba determinado por varios locis con efectos aditivos. Habíamos visto de que cuando no tenemos ningún gen activado, decíamos de que estos genes se representaban por alelos recesivos. Y en este otro caso teníamos 3 pares génicos en donde las 3 copias representaban alelos dominantes. Y de ahí teníamos las gamas de colores que están desde el blanco hasta el rojo, pasando por toda una gama de rosados intermedios. Ahí admitimos otro compañero que se está sumando y seguimos. Bien, entonces, de esta forma se empezó a plantear medianamente cuál era la relación que existía entre los caracteres mendelianos con los caracteres poligénicos. Y bueno, esto se logra mediante la hipótesis de los factores múltiples o de los genes múltiples. Según esta, muchos genes se comportaban cada uno de ellos de forma mendeliana y contribuían al fenotipo de un modo acumulativo o cuantitativo. Acá vemos un ejemplo igual al anterior, pero con, bueno, otra característica. Y acá vemos también donde si no se adhiere ningún alelo, vamos a tener un color blanco. Si se empieza a adherir un alelo, vamos a tener un color rosa. Si vamos aumentando alelos, vamos pasando por distintas tonalidades hasta llegar al rojo interno. Entonces, la diferencia principal con los caracteres mendelianos es de que si cruzábamos un fenotipo rojo, en este caso con un fenotipo blanco, en un F1 en Mendel íbamos a tener directamente toda la F1 del fenotipo dominante, y en un F2 iban a aparecer en una proporción de 3:1. En una dominancia intermedia íbamos a tener esta coloración, y en una F2 íbamos a tener representado 1/4 por esta coloración, 2/4 o 1/2 por esta coloración y 1/4 por esta coloración. En cambio, en genética cuantitativa, vemos que a partir de la autofecundación o del cruzamiento de un genotipo igual a partir del F1, obtenemos toda una gama de colores representando tantas clases como alelos representantes de genes en un paralélico podamos llegar a tener en esa cruce. Y nos da toda una gama de fenotipos representados por los distintos genotipos, y ya no tenemos el efecto patente. Bueno, en cuanto a la teoría de las líneas puras, Johansen, a principios del siglo pasado, estudió cuál era el efecto de la selección sobre el carácter peso de semilla en porotos. Sabemos que el poroto es Phaceolus vulgaris y es una planta que se autofecunda. Por lo tanto, bueno, él pesó los porotos comerciales con pesos oscilantes que variaban desde los 0,35 gramos a 0,64 gramos. Hizo una gráfica de peso y obtuvo una curva de frecuencias con una distribución normal. Luego, con un experimento muy sencillo de autofecundación durante 6 generaciones, logró 19 líneas puras. Esto le permitió demostrar que había dentro de los porotos originales
cierta variabilidad genética. Es decir, de que tenemos diferentes genotipos dentro de ahí. Bueno, también plantó semillas de diferentes pesos en una misma línea y después pesó las semillas producidas por cada planta, y al analizar estas semillas que produjeron las plantas obtenidas a partir de estas, se comprobó que los pesos medidos eran procedentes de la misma línea y que eran iguales, independientemente de cuál fuera el peso de la semilla madre. Es decir, que hizo un proceso de mejora en donde obtuvo estos resultados. Y pueden ver acá de que si analizamos en términos de una distribución de frecuencia, acá vemos una curva gaussiana que está invertida, en donde alrededor de la media y la mediana tenemos las mayores frecuencias y los valores extremos son los que tienen las menores frecuencias. Y siempre los valores extremos, y esto anótenlo para la práctica, son las que están representando los genotipos homocigota, en este caso. Bueno, sí, no tiene sentido de que nos detengamos bien a analizar este experimento, pero básicamente nos dice lo que estábamos viendo con anterioridad. Bien, capaz que lo resumamos mejor en este gráfico, porque si vemos la distribución de peso de una población de semillas comerciales, él a partir de una sola línea pura logró 19 líneas puras por un proceso de mejoramiento. Y esto demostró de que había variación entre las familias y con las familias mismas también. Entonces, bueno, cuando las autofecundó, presentó una media de peso de semillas que individualmente eran distintas, con una pequeña variación debida al ambiente. Bueno, veamos aquí qué es lo que tenemos en los sucesivos cruzamientos. Si cruzamos un locus con dos alelos, vamos a tener 3 fenotipos distintos. Si cruzamos dos loci, recuerden que loci es el plural de locus, con 2 alelos cada uno, vamos a tener 5 fenotipos distintos. Ahora, si cruzamos 3 loci con 2 alelos cada uno, vamos a ver que vamos a tener 7 fenotipos distintos. Por lo tanto, tenemos algunas fórmulas que nos van a ayudar a resolver los ejercicios prácticos, como 4 a la n, siendo n el número de genotipos o el número de genes. Tenemos la frecuencia de individuos con fenotipo extremo como un cuarto a la n, siendo n el número de locis involucrados. Y n se puede calcular como el logaritmo de x, o en este caso sobre el logaritmo de un cuarto. ¿Por qué de un cuarto? Bueno, ya vamos a ver en la práctica cómo lo vamos tomando y cómo se pueden llegar a utilizar estas fórmulas. Pero lo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista teórico es que a medida que aumente el número de locis, aumenta el número de clases y disminuyen las diferencias entre clases continuas. Y los efectos del ambiente contribuyen a hacer una distribución continua. Imagínense si tenemos 3 clases para un solo locus con 2 alelos. Esto sería la representación de una dominancia intermedia. Ahora, ya es genética cuantitativa cuando pasamos a tener 2 locus con 2 alelos cada uno, y con 3 locis y 2 alelos cada uno pasamos a tener 7 fenotipos. Recuerden de que al principio les decíamos de que teníamos efectos patentes cuando teníamos uno o pocos genes que representaban al genotipo. En este caso, hablábamos de una herencia multivariada o una herencia poligénica cuando teníamos alrededor de 8 a 10 genes. Imagínense cómo se va haciendo este histograma de frecuencias, las diferencias entre clases se empiezan a cortar y empieza a parecerse a una distribución de frecuencias con distribución normal, un histograma de frecuencias con distribución normal. Por lo tanto, al aumentar el número de clases, vamos a tender a un tipo de herencia cuantitativa. Bien, vamos a ver otro ejemplo para fijar esto. Con un par de genes, imaginémonos que tenemos A1 y A2 por A1 y A2, el cruce de un monohíbrido, o la autofecundación de un monohíbrido por un monohíbrido. Nos va a dar 3 clases fenotípicas. Con 2 pares de genes, A y B, siendo siempre heterocigotas, vamos a tener las 5 clases fenotípicas que están representados por estos genotipos. Luego, con 3 pares de genes, tenemos 7 clases fenotípicas, con 5 pares, 11 clases genotípicas, y con 10 pares tenemos 21 clases fenotípicas desde el genotipo, con ningún alelo representado,
o por lo menos que codifique, hasta el genotipo con los 20 alelos codificándose o expresándose. Por lo tanto, si ya al tener 10 pares de genes, y por eso hablábamos de una herencia poligénica, vamos a tener una curva de distribución normal con toda una gama de fenotipos representados por las diferentes combinaciones genotípicas de cada uno de los genes intervinientes. Bueno, ahora tenemos un modelo genético para los caracteres cuantitativos que explican por qué pasamos de una variable discreta a una variable continua. Y como ustedes saben, un modelo es un esquema teórico. Generalmente tiene forma matemática, que es un sistema o una realidad compleja que se elabora para facilitar la comprensión y el estudio de ese comportamiento. Bueno, y el valor que se observa cuando un carácter se mide sobre un individuo es el valor fenotípico de ese individuo. Y el modelo que se utiliza para estudiar el valor fenotípico es en componentes atribuibles a la influencia del genotipo y el ambiente. Y recuerden que nosotros teníamos hasta ahora, lo que hemos visto en el desarrollo de la asignatura, que el fenotipo era igual al genotipo más el ambiente. Ustedes dirán, ¿por qué no ponemos la F y por qué no ponemos la A acá? Porque lamentablemente en la mayoría de la bibliografía que está en inglés o las que están en castellano, no traducen esta parte. Entonces el fenotipo está de su sigla en inglés y la E está también de la sigla en inglés del ambiente, environmental y phenotype acá. Por lo tanto, nosotros teníamos este modelo hasta ahora. Fenotipo es igual a genotipo más ambiente. Ahora empezamos a hablar de valores, ya no empezamos a hablar de caracteres, ya no empezamos a hablar de atributos. En genética cuantitativa vamos a hablar de los valores. Por lo tanto, en este caso P va a ser el valor del fenotipo, G es el valor del genotipo, y E la desviación del ambiente, es decir, cuánto influye el ambiente para la determinación de este fenotipo en esta consideración. Bien. Bueno, entonces, vamos a definir como genotipo al arreglo particular de genes que se presentan en el individuo y al ambiente como todas y cada una de las circunstancias que no sean genéticas y que afectan al fenotipo. Entonces, si englobamos estas dos circunstancias, las no genéticas van a referir a todo lo que es ambiente y todo lo que no sea ambiente, por definición, las vamos a coger dentro del valor del genotipo. Entonces, un fenotipo va a resultar básicamente de estas dos cosas. Por eso es que al principio resumíamos este término y decíamos que fenotipo es igual a genotipo más ambiente. Bueno, y los caracteres cualitativos tenían muy poca o nula influencia ambiental, por lo que despreciábamos la variable ambiental. Entonces, resultábamos en un modelo que aplicábamos para, recordemos, ¿no? Esto es para variables cualitativas. Decíamos que el fenotipo era igual al ambiente, perdón, al genotipo, porque la desviación ambiental era despreciable o prácticamente nula. En cambio, cuando hablamos de genotipo, bueno, como nos dice acá, el genotipo de un individuo, o para nuestro caso, en herencia cuantitativa hablamos de un valor genotípico, lo vamos a particionar en componentes que los distribuimos según diferentes causas. Primero tenemos el valor genético aditivo, porque ahora vamos a empezar a profundizar un poco más. Decíamos que el fenotipo es igual al genotipo más el ambiente. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de genotipo? No es que a grande chica y nada más como hemos venido viendo hasta ahora en el desarrollo de la asignatura, sino que vamos a descomponerlo en tres diferentes causas determinantes del valor genotípico, y por eso hablamos de un valor genético por cada una de estas diferentes variables. La primera va a ser el valor genético aditivo. Y bueno, como ya fuimos mencionando, para los caracteres cuantitativos, cada gen hace un pequeño aporte individual al genotipo. Y este aporte lo vamos a denominar como el valor aditivo del gen. Y el genotipo aditivo, por lo tanto, va a ser la sumatoria de dichos efectos de todos los genes que determinan el genotipo de ese individuo para ese carácter.
Y también lo denominamos en algunos casos valor de cría, en agronomía, reproductivo o mejorante, sobre todo en lo que se refiere a mejoramiento genético, tanto animal como vegetal. Y el valor representa el valor genotípico y solo la parte que puede ser transmitida de los padres a su descendencia. Por lo tanto, esta componente es hereditaria. Bien, lo otro que vamos a ver es el valor genético por dominancia, o la también llamada desviación por dominancia, que sabemos que surge de la interacción entre los alelos de un locus y resulta de la sumatoria de los efectos que producen con las interacciones alélicas de todos los pares de genes que determinan el carácter de un individuo. Y el tercero que vamos a ver es el valor genético por interacciones. Entonces sabemos que más de un locus determinando el carácter, tienen que tener en cuenta que puede haber interacciones entre los y distintas, es decir, las interacciones no alélicas que vimos en interacción génica y las que nosotros denominábamos en su momento y lo seguimos haciendo ahora como relaciones epistáticas o de epistasia. Entonces, la sumatoria de todos estos efectos que producen las interacciones no alélicas en los pares de genes son las que determinan el carácter de un individuo. Y acá estamos viendo que podemos descomponer a el valor genético en el valor genético por adición. Recordemos, cada uno de los genes hacía un aporte al genotipo de ese individuo. Tenemos el valor genético por dominancia, solo los genes que expresen dominancia van a poder tener ese valor aditivo que veíamos recién. Los que estén en recesividad o los que no se expresen no nos van a aportar el valor. Y el valor genético por interacción. No es lo mismo tener pares alélicos que interactúen entre sí que pares alélicos que no interactúen entre sí. Nos va a dar una genética diferente que va a impactar en el fenotipo que vamos a ver. Y bueno, sabemos que los efectos ambientales son independientes del genotipo del individuo y que van a ocasionar una desviación al valor fenotípico. Y esto impacta en el valor genético. Y bueno, en muchos casos puede ser considerable. Nosotros veíamos en herencia cualitativa de que eran despreciables. En el caso de herencia cuantitativa, la influencia ambiental es altamente considerable. Y en términos generales, entonces, podemos hablar de dos clases de efectos ambientales. Un ambiente permanente, como suena, son todos aquellos que una vez que actúan sobre el individuo, lo afectan irreversiblemente, es decir, para toda la vida de ese individuo. Por ejemplo, una deficiencia nutricional prolongada durante el periodo de crecimiento puede provocar un efecto que no es genético, que afecta el peso del adulto de un animal o de una planta. El otro tipo de ambiente que vamos a considerar es el temporario, que también, como su nombre lo indica, son los que actúan sobre el genotipo de manera transitoria, es decir, una alimentación, un estado sanitario, condiciones climáticas, aquellos que al variar el ambiente también va a variar el fenotipo del individuo. Por lo tanto, a la variable o al valor ambiental lo vamos a descomponer en un valor de ambiente permanente y un valor de ambiente temporario. Entonces vamos a tener ya un modelo más completo, que ven que es también un poco más complejo, que no es solamente fenotipo igual a genotipo más ambiente, sino que descomponiendo los valores del genotipo y los valores del ambiente, vamos a tener que el fenotipo de un individuo resulta del valor de los genes por adición, sumado al valor de los genes por dominancia, sumado al valor de los genes que interactúan, más la influencia que puede llegar a tener el ambiente permanente y también considerando la influencia que puede llegar a tener el ambiente temporario. Entonces, si consideramos todos estos elementos que componen el valor fenotípico del individuo, solamente el valor genético aditivo, como le decíamos, es heredable. Por lo tanto, el 50% del mismo, solamente este 50% del valor es heredable, porque la mitad es transmitida a través de las gametas. Sabemos que un organismo diploide, por medio de la meiosis, tiene como producto final 4 gametas haploides. Esto significa reducida. La meiosis es un proceso reduccional en donde la mitad de los genes que posee ese individuo, que actúan de forma aditiva, va a ser heredada a la descendencia. No podemos heredar cuál va a ser la relación por dominancia, porque un padre
aporta un alelo y el otro padre aporta el otro alelo. Las interacciones tampoco se heredan porque no sabemos qué cromosomas o si va a haber recombinación entre cromosomas, de qué forma van a impactar en esta descendencia. Y el ambiente obviamente no lo vamos a heredar nunca porque es algo externo al organismo y por definición, lo habíamos recalcado bien, es algo que no es genético. Bien, entonces tengan en cuenta esto. Bueno, dentro de esta rama de la genética, sabemos que no vamos a tener siempre los datos absolutos, a diferencia de la genética mendeliana o cuantitativa, sino de que, bueno, esto se estima. Tenemos una gran cantidad de genes que van a determinar un carácter cuantitativo y la influencia del ambiente, y esto hace que sea medianamente imposible estimar todas las frecuencias génicas de cada uno de ellos. Por eso es que para caracterizar la estructura de la población, vamos a hacerlo relativo en base a algunos elementos que van a depender de las frecuencias génicas. Y para esto nos vamos a valer de estimadores estadísticos, como la media poblacional, que es uno de los elementos que definen a la distribución normal, y si es que no es el más importante. Y sabemos que la media del fenotipo para una población, para un carácter cuantitativo, está dada por la sumatoria del valor genético promedio de todos los individuos que la componen y el promedio de las desviaciones ambientales que los afectan. Lo mismo pasa, otra de las medidas de tendencia central que caracterizan a la población es la varianza fenotípica. Y el estudio genético de un carácter métrico se centra en el estudio de la variación, cuya medida matemática más comúnmente usada para este caso es la varianza. Entonces, si estudiamos la variación, va a ser necesario desglosarla también en componentes atribuibles a diferentes causas. Y la magnitud relativa de estos componentes es la que determina las propiedades genéticas de una población. Entonces vamos a tener una variancia fenotípica que la vamos a poder descomponer en una varianza genotípica y en una variancia ambiental al mismo tiempo. Y la variancia genotípica va a ser la variancia de los valores genotípicos y la variancia ambiental va a ser la variancia de los valores ambientales. Por lo tanto, si consideramos la varianza del fenotipo, resulta de la sumatoria igualmente de la varianza del genotipo más el ambiente. Como decíamos que el fenotipo es genotipo más ambiente, cuando consideramos las varianzas, también tienen que ser atribuibles a estos valores. Por lo tanto, si consideramos todos los componentes del modelo genético que habíamos desglosado anteriormente, vamos a tener que la varianza del fenotipo va a ser igual a la varianza del valor de los genes por adición, a la varianza de los genes por dominancia, a la varianza de los genes por interacción y a la varianza del ambiente permanente y también a la varianza del ambiente temporario. Entonces, en la población tenemos distintas fuentes de variación que se deben a cada uno de los componentes, como lo fuimos mencionando recién. Y el grado de variabilidad genotípica de un carácter en una población tiene una relación directa con la frecuencia génica de la misma. Entonces, las frecuencias extremas, cuando tenemos una probabilidad igual a 0 o igual a 1, la varianza genética va a ser 0, ya que todos los individuos no van a presentar diferencias genéticas entre ellos. Es decir, que vamos a tener todos individuos homocigotas. Y cuando toma valores intermedios, P y Q valen lo mismo, que vale 0,5, la variabilidad aditiva sería máxima. Es decir, cuando están igualmente distribuidos los valores para P y para Q. Bien, cualquier cosita, me paran, lo charlamos. Yo estoy yendo rápido como para que no terminemos tarde la clase, porque esta partecita de genética cuantitativa nos quedó colgada de la clase anterior, así que cualquier cosa nos paran. Bueno, después tenemos que hablar de la heredabilidad, y sabemos que la proporción de esta varianza fenotípica total que se debe a las causas genéticas. Y en otras palabras, la heredabilidad va a medir la importancia relativa de la varianza genética como determinante de la varianza fenotípica. Y se pueden distinguir dos tipos de heredabilidad, la que está en el sentido amplio y en el sentido estricto. Entonces, bueno, la heredabilidad en sentido amplio
se va a basar en la variancia genotípica y en la proporción que tiene que ver con el fenotipo. Y acá tenemos la forma de estimarla. Y esta sería la heredabilidad en sentido estricto, que va a medir la proporción de la variancia fenotípica total, que está determinada por la variancia genética aditiva. Bien, por lo tanto, esto va a excluir a la contribución que es debida a la variancia dominante y epistática. Habíamos dicho que solamente los genes por adición son los que se heredan, porque no podemos heredar las relaciones de dominancia, ni tampoco podemos heredar las relaciones de interacción que existan entre pares alélicos distintos. Por lo tanto, la heredabilidad en sentido estricto va a ser la causa principal del parecido del fenotipo entre parientes, y es el determinante principal de las propiedades genéticas de una población y va a determinar la tasa de cambio del carácter en esta población como respuesta a la selección, también como el grado de presión endogámica y de vigor híbrido esperable. Por lo tanto, cuando nos referimos a la heredabilidad sin más, sin adjetivo, es decir, heredabilidad y punto, nos vamos a referir a la heredabilidad en sentido estricto. Recuerden que teníamos heredabilidad en sentido amplio, pero cuando hice en sentido estricto. Cuando hablamos solamente de heredabilidad, nos vamos a referir a la del sentido estricto. Bueno, entre los conceptos básicos a considerar, también tenemos el número de alelos que confieren predisposición en el genotipo. Y acá lo vemos representado de forma gráfica. Tenemos los alelos que confieren cierta predisposición característica de un carácter umbral dentro de una población y que está ilustrado mediante, para este caso, lo que sería la diabetes tipo 2. Entonces, a medida que aumentan los alelos que van a conferir predisposición, vamos a llegar a una zona umbral. Y esta zona umbral, si se sobrepasa, vamos a tener el fenotipo, que en este caso sería una diabetes clínica. Por lo tanto, tenemos que considerar que tenemos herencia cuantitativa, en donde muchos caracteres cuantitativos o poligénicos muestran variación continua y por lo tanto no los podemos clasificar en clases fenotípicas discretas a diferencia de la herencia mendeliana que vinimos viendo hasta el momento. Y también muchos caracteres cuantitativos poligénicos muestran variación continua que no la podemos clasificar, como bien decíamos, de esta forma. Entonces, para analizar los caracteres cuantitativos se utilizan métodos estadísticos que incluyen a la media, la varianza, la desviación típica, el error típico, la covarianza y entre otras, y los genes múltiples que contribuyen a un carácter cuantitativo se conocen como loci de caracteres cuantitativos o QTL. Y para localizarlos podemos emplear técnicas de cartografía donde los marcadores genéticos son de imprescindible utilidad. Bueno, por otro lado, la variabilidad que estima la contribución relativa de los efectos genéticos respecto a los ambientales toma un rango de variación fenotípica que está observando el carácter cuantitativo y esto nos va a servir para la resolución de los ejercicios prácticos. Y los estudios gemelos son importantes, ya vamos a ver a qué nos referimos con gemelos en la parte práctica enseguida. Van a ser importantes en el sentido de que, bueno, se utilizan para estimar la heredabilidad de caracteres poligénicos que están aplicados a humanos. Nosotros sabemos que los gemelos, si hablamos de gemelos monocigóticos y no de los disigóticos, que son los que nosotros conocemos como mellizos, tienen un genotipo idéntico. Bueno, esto nos va a permitir saber qué se hereda y qué no, y qué componente es genética y cuál no. Y para eso vamos a tratar alguna duda hasta ahora de lo que hayamos visto. Si no, vamos a tratar de fijar estos conceptos mediante la resolución de los ejercicios prácticos que tenemos. Vamos bien, Vamos bien, perfecto. Bueno, vamos a ver a la práctica. Entonces, resolvamos. Tenemos una tabla, que esto nos da el porcentaje de parejas de gemelos estudiados, donde tenemos el mismo fenotipo bajo estudio para un carácter, y esto lo denominábamos concordancia. Y estos porcentajes están referidos a lo que nosotros llamamos gemelos, que son los monocigóticos, es decir, que resultan de la división de un cigoto o célula fecundada, que después va a dar dos organismos diferentes.
En cambio, lo que refiere esta bibliografía como gemelos disigóticos son lo que nosotros conocemos como mellizos, que son simples hermanos que tienen el mismo periodo de gestación, es decir, un óvulo fecundado por un espermatozoide que se dividió en una etapa temprana y después dio dos organismos genéticamente iguales, es lo que nosotros hablamos de un gemelo monocigótico en este caso. Ahora, un óvulo fecundado por un espermatozoide y otro óvulo fecundado por otro espermatozoide, que solamente coinciden en los periodos de gestación, son lo que nosotros denominamos mellizos. Y para esta bibliografía habla de gemelos disigóticos. Entonces, supongamos que estos dos tipos de gemelos en pareja se crean juntos, es decir, que le damos el mismo ambiente, las mismas posibilidades de alimentación, el mismo abrigo meteorológico, etcétera. Le damos el mismo ambiente. ¿Qué es lo que podemos concluir acerca de la importancia relativa de estos factores genéticos ambientales para cada carácter? Ahora, veamos lo que nos pide este problema, ¿no? Nos dice de que evaluemos la importancia relativa de las contribuciones de los factores genéticos y ambientales en la especificación de caracteres mediante el examen de los valores de concordancia, en este caso los gemelos denominados monocigóticos y disigóticos, y esto es clave para que podamos resolverlo. Tenemos que ver dónde está la diferencia en estos valores de concordancia. Y bueno, y lo que aprendimos hasta ahora entre estos dos términos, que son los gemelos monocigóticos y disigóticos. Por ejemplo, gemelos monocigóticos o gemelos simplemente para nosotros. Tipos sanguíneos, ¿pueden tener diferencia? Vean el valor que tenemos ahí. No, porque tienen el mismo genotipo. Y como sabemos que el grupo sanguíneo o el tipo sanguíneo está determinado por una variable genética con nulo efecto ambiental, siempre van a tener el mismo grupo sanguíneo. En cambio, vemos qué pasa con los mellizos, con los gemelos disigóticos. La mitad o un tercio de la población estudiada va a ser diferente respecto a los tipos sanguíneos. De hecho, yo tengo un hermano mellizo y él tiene un grupo sanguíneo y yo tengo otro grupo sanguíneo. A lo mismo que mis hermanos, yo tengo diferentes grupos sanguíneos con el resto de mis hermanos. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver que coincida un periodo de gestación con la constitución genética, como son distintos espermatozoides que están fecundando diferentes óvulos. Si se heredan alelos distintos, los grupos sanguíneos serán distintos. En cambio acá, cuando tenemos la misma constitución genética, el grupo sanguíneo no va a variar en nada. Respecto al color de ojos, tiene una gran determinación como variable genética, pero tiene una pequeña influencia ambiental. Por lo tanto, en los gemelos monocigóticos vemos que en el 99% de los casos han representado al mismo fenotipo. Ahora, entre los gemelos disigóticos, pasa lo mismo con mi hermano mellizo, tenemos distinto color de ojos, porque es distinta la constitución genética y acá ya no podemos, ¿dónde podemos hablar de influencia del ambiente y dónde no? Y para eso nos sirve este pequeño problema. Nosotros habíamos visto que en herencia cuantitativa la influencia del ambiente era muy grande. En cambio, en el efecto de los genes patentes, como son estos, u oligogenes, vemos de que la influencia del ambiente no es muy importante, por lo tanto se puede llegar a despreciar. Y vamos viendo, según los fenotipos que consideremos, cómo va bajando el porcentaje de concordancia a medida de que vamos aumentando con los ejemplos. Lo que tiene que quedar claro de esto nada más es que solamente en el caso de los gemelos monocigóticos nos van a ser útiles para estudiar cuáles van a ser las influencias del ambiente. En cambio, en el caso de los disigóticos o mellizos comunes, son como hermanos, de hecho, son hermanos comunes, simplemente que tienen la misma edad. ¿Bien? ¿Se entiende para qué era el ejemplo este? Si no, bueno, si no saben qué ver, les recomiendo
Guacolda, una película que ya tiene alguna década, ya estoy un poco viejo yo para recomendar películas, donde, bueno, teníamos un científico, un genetista que era Mengele, que más allá de todo lo que pudo haber hecho, él estaba bastante interesado en este tipo de estudios. Él estudiaba gemelos y mellizos y veía cuál era la variación entre estos. Simplemente un comentario para distender un poco. Bien. Bueno, ahora vamos a ver, de hecho, y de lleno, problemas de genética cuantitativa. Prestenle especial atención porque esto seguro va a entrar en el parcial y en el final también se evalúa este tema, así que pueden llegar a tener que resolver también ejercicios de este tipo. Vamos a leer el enunciado de este problema. Nos dice de que en una planta determinada tenemos alturas que varían de 6 a 36 centímetros. Plantitas que van desde este alto hasta este alto aproximadamente. Bueno, si cruzamos una planta de 6 centímetros con una de 36 centímetros, vamos a tener que todos los descendientes del F1 miden 21 centímetros. Acá nomás ya tenemos una alerta. Sabemos que no hay una dominancia completa, ni que son caracteres mendelianos. Recordemos que Mendel no pudo resolver el tipo de herencia intermedia o incompleta. Por lo tanto, si a ustedes les aparece en el parcial no le vamos a decir esto es genética cuantitativa, chicos. Analícenlo de esta forma. Ustedes tienen que detectar, según el enunciado, de qué forma encarar a los problemas. Bien. En la generación F2, y acá es donde lo diferenciamos de una herencia intermedia, es decir, por la autofecundación de estas plantas de la F1 o por cruzamientos de plantas con fenotipos iguales, es decir, plantas de 21 centímetros por plantas de 21 centímetros o la autofecundación de las plantas de 21 centímetros, tenemos, una F2 donde observamos un rango continuo de alturas. Muchas de estas plantas medían 21 centímetros y 3 de las 200 plantas que tuvimos en total eran tan cortas como el progenitor de los parentales originales de 6 centímetros. De las 200 plantas, 3 se parecieron a este padre original de los parentales originales. Entonces, acá como para fijar los conocimientos, ¿cuál es el modo de herencia y cuántos pares de genes están implicados? Nos pregunta al principio. Segundo, ¿en cuánto contribuye cada alelo aditivo a la altura? Acá ya nos está diciendo de qué herencia estamos hablando. Y tercero, vamos a tener que enumerar todos los genotipos que dan lugar a plantas con una altura de 31 centímetros. ¿Cómo respondemos esto? ¿Alguien se anima a arriesgar? A ver, en la primera, en la A. ¿Están ahí? Hola. Sí, sí, profe. Ah, están ahí. Bien, no Ya sabía si estamos estaba. pensando un ratito. Bueno. Bueno, si quieren se las voy adelantando porque hoy tenemos que ir un poquito rápido para terminar porque todavía, aparte de nos queda un tema. Así que les voy tirando parte de la solución. Bueno, para la A, recuerden que nos preguntaba en la A, ¿no? ¿Cuál es el modo de herencia y cuántos pares de genes están implicados? Bueno, primero tenemos, obviamente, de que hablamos de una herencia poligénica porque es lo que hemos venido viendo en toda esta introducción teórica. Y esta, bueno, se va a manifestar cuando tenemos implicados caracteres continuos y cuando cada uno de los alelos van a contribuir de forma aditiva al fenotipo. Es decir, que tenemos varios alelos y cada alelo hace su pequeño aporte. A diferencia de la herencia cualitativa, donde teníamos efectos patentes de los alelos, recuerden. Y bueno, acá nos tira el problema un dato muy interesante, que dice que de estas 200 plantas, teníamos 3 que eran como uno de los padres originales. ¿Qué nos dice esto? Nos dice de que acá nos da el dato para determinar cuántos pares de genes, que era la segunda parte de la pregunta, están involucrados. Si tenemos de las 200 plantas, 3 con uno de los fenotipos,
que son extremos. Veamos cuántas en relación a un solo fenotipo son extremos. Y bueno, dividamos 200 en 3. Acá invertamos el cociente y nos va a dar de que aproximadamente, de que 6,66666, es decir, 1 en 66, 1 en 67, va a ser nuestra proporción de fenotipos extremos. Y esto está bastante cercano. Recordemos que acá estamos hablando de probabilidades. No estamos hablando de cuestiones absolutas. Entonces la ajustamos a una proporción de 1 en 64. Y recuerden una de las fórmulas que teníamos para estimar el número de genes que producían cierta cantidad de alelos en una distribución de frecuencias cuando aumentábamos la cantidad de genes. Tenemos una fórmula que nos decía que era 1/4 a la n. Y acá se lo resuelvo diciendo que en este caso es al cubo. ¿Por qué al cubo? 1/4 a la n. Si n asume el valor de 1, queda 1/4. Si n asume el valor del 2, 1/4 al cuadrado, va a ser 1 por 1, 1, 4 por 4, 16, va a ser 1 sobre 16. Si n asume el valor de 3, es decir, n al cubo, como les pongo acá, bueno, 1 al cubo 1, 4 al cubo 4 por 4, 16, por 4, 64, y está muy similar a esta proporción que nosotros hemos estimado. Esto lo podemos hacer así, asignándoles valores a n hasta obtener nuestra proporción, que es la forma más sencilla de cálculo para ustedes. Si no, podemos hacer el pasaje al otro lado del exponente que pasa como logaritmo. Y simplemente sacamos el logaritmo de 64, nos va a dar, en este caso, n. El logaritmo en base 4 de 64, en base en 4. Tenemos las dos formas nada más. Entonces acá ya determinamos que el valor de n era 3. ¿Bien? Porque tenemos que 1 en 64 era la proporción de fenotipos del F2 que eran tan extremos como cualquiera de los padres, ya sea un extremo inferior, el de 6 centímetros, o un extremo superior, el de 36 centímetros, son los que tenemos que considerar entre toda nuestra gama del F2 para determinar cuál va a ser nuestro valor de n. Si n es igual a 3, deducimos de que están implicados 3 pares de genes. Recuerden que si había un par de genes, teníamos 3 fenotipos. Si había 2 pares de genes, teníamos 5 fenotipos. Bueno, en este caso vamos a tener 3 pares de genes y lo determinamos simplemente calculando el valor de n y tomando nuestra proporción. ¿Está bien hasta acá? ¿El A? Hola. Sí, pero... Bien, perfecto, gracias. Seguimos entonces al B. Ya habíamos calculado que tenemos 3 pares de genes. Bueno, para resolver la segunda pregunta, que nos dice cuánto contribuye cada alelo aditivo a la altura. ¿Cómo sabemos esto? Primero, tenemos que determinar la variación entre los dos fenotipos o el rango. El rango. Recordemos en estadística, ¿cuál era el rango? El valor máximo menos el valor mínimo. Es decir, en cuánto se va a mover nuestra serie de datos. Como nuestro máximo valor era una planta de 36 centímetros y nuestro mínimo valor de la variable, que en este caso es altura de plantas, era de 6 centímetros, nuestro rango va a resultar x máximo menos x mínimo, 36 menos 6, 30 centímetros. La diferencia entre la planta más alta y la más baja es de 30 centímetros. Ahora, tenemos 6 alelos aditivos potenciales, porque tenemos 3 pares de genes. Cada par de genes nos da 2 alelos, por lo tanto, 3 pares de genes nos va a dar 6 alelos. Para representarlos de una forma sencilla, le vamos a nombrar como A, B y C a los alelos. Si tenemos que todos los alelos están en forma dominante, porque recuerden que son alelos aditivos, donde los que se expresan son los que están en dominancia, simplemente dividimos nuestro rango de 30 centímetros por 6, que es nuestro número de alelos aditivos, y nos va a dar 5 centímetros. Bien,
Acá, bueno, yo no les puse las unidades para simplificar. Sería 30 centímetros sobre 6 alelos y nuestra unidad nos da 5 centímetros por alelo o sobre alelo. Solamente para simplificarlo no lo pusimos como con las unidades correspondientes. Entonces, por lo tanto, si tenemos la planta más chica, que era la de 6 centímetros, esta se va a producir cuando tenemos el homocigota recesivo. A chica, chica, B chica, B chica, C chica, C chica, donde no tenemos ningún alelo aditivo, que por no poseer la característica de dominancia, no nos está aportando al genotipo. ¿Y cuál sería la planta de 36 centímetros? La que tiene todos los alelos representados en estado dominante. Por lo tanto, el efecto aditivo es de todos y cada uno de los alelos presentes. Y esto, yo creo que es la respuesta para el siguiente ítem de esta pregunta, el C, que nos dice que enumeremos todos los genotipos que dan lugar a plantas con una altura de 31 centímetros. Y esto ya lo deberían poder resolver. A ver, alguien arriesgue un genotipo para una planta con una altura de 31 centímetros. Recuerden de que empezamos por 6 y que cada alelo aditivo nos suma 5 centímetros a la altura de la planta. ¿Qué genotipos pueden tener las plantas con 31 centímetros? ¿Nadie se anima a arriesgar? Bueno, están tímidos hoy parece. Esto es bastante sencillo. Simplemente cuando nos falte un alelo que adhiera por adición esos 5 centímetros, como el máximo es de 36, le restamos 1. Entonces, o si quieren, hacemos el camino inverso, le sumamos a los 6 centímetros iniciales 5, 5, 5 y 5. A ver, si nos falta 1 nada más, 36 menos 5, que adhiere cada uno, nos va a dar 31 centímetros. Entonces, ya sea que el C, ya sea que el B o que el A estén en forma heterocigota, nos va a dar fenotipos con plantas de 31 centímetros. Y estos son los genotipos correspondientes. A grande, B grande, B grande, C grande, C chica, un mono híbrido. A grande, B chica, C grande, también un mono híbrido. Y A grande, A chica, B grande, C grande, mono híbrido, en este caso en C, en este caso en B, en este caso en A, van a ser los genotipos que nos van a dar plantas con alturas de 31 centímetros en este caso. Si quieren hacerlo de forma inversa, partimos en los 6 centímetros. Bueno, 6 centímetros tendría el homocigota recesivo. Acá le sumamos 5, acá le sumamos 5, acá 5, acá 5, acá 5. Por lo tanto, tenemos 5 por 5, 25 centímetros, más los 6 centímetros iniciales que tenía la planta de menor altura, nos da 31 centímetros. Ya sea por suma o por resta, o por simple deducción, van a poder establecer qué genotipos nos van a determinar el fenotipo que nos esté pidiendo un determinado problema. Bueno, ¿alguna duda con este problema? ¿O pasamos al siguiente? ¿Están ahí? Pasa al siguiente, profe. Bien, perfecto. Bueno, recuerden entonces, ¿no? En este caso tenemos el mono híbrido. Y acá tenemos un ejemplo de un campo de calabazas en donde por un proceso de mejora genética se fueron seleccionando los genotipos que tenían mayor cantidad de genes por adición. Y las cruzas se fueron dando de forma tal de que la descendencia también permita hacer una selección para poder establecerlo. Simplemente para que de modo gráfico vean algunas de las aplicaciones que tiene dentro del campo de la agricultura. En la naturaleza también, en biología, podemos llegar a determinar cuáles son a priori los fenotipos que corresponden a ciertos genotipos y cuál es el modelo de herencia para cualquier tipo de carácter cuantitativo. Así que bueno, tiene una gran implicancia. Bueno, vamos a ver otro problema. Esto me gustaría que lo resuelvan ustedes o que por lo menos arriesguen a ver si se ha quedado algo de todos estos nuevos conceptos que hemos venido viendo. El enunciado nos dice de que la estatura en la especie humana depende de la acción de genes aditivos.
Ya acá nos está diciendo de qué tipo de herencia estamos hablando. Bueno, supongamos que este carácter está controlado por 4 locis. El locus R, el locus S, el locus T y el locus U. Y que los efectos ambientales son despreciables, es decir, no consideremos la componente ambiental en este caso. En lugar de alelos aditivos y no aditivos, supongamos que existen alelos aditivos y parcialmente aditivos. Es decir, de que algunos van a contribuir con un valor, recuerden que hablábamos de un valor genotípico, por adición, bueno, van a tener distintos valores. Por lo tanto, uno los vamos a considerar como aditivos, los que nos den un valor, y parcialmente aditivos, los que nos den un valor inferior a ese valor aditivo, pero que también contribuyen. Los alelos aditivos contribuyen, bueno, a la estatura con 2 unidades y los parcialmente aditivos con 1 unidad. Bien, acá nos lo dice. Es decir, que los aditivos nos dan el doble en respecto a la altura que los parcialmente aditivos, que contribuyen con la mitad respecto a los aditivos. Ahora, si tenemos 2 individuos de estatura intermedia, estos pueden tener descendientes mucho más altos o mucho más bajos que cualquiera de los padres. Esto me gustaría que lo resuelva. 2 individuos intermedios. Recuerden cuál era la curva de distribución de frecuencias, ese histograma de frecuencias. Supongamos que tiene una distribución normal. Esos individuos que están en la media o cerca de la mediana, pueden tener individuos más grandes, más chicos. Arriba cualquiera, este es el momento para equivocarnos. Supongo que sí. O no, no Bien. se va a poder. Sí, Ahora acá nos ¿qué dice, será? en caso afirmativo, ¿cómo? ¿Cómo sería que podrían tener descendientes que tengan un valor de variable mayor o menor que a estos que están representando la media? Que sea todo dominante. O sea, cuando sea alto y bueno, bajo todo recesivo. Perfecto. Entonces recuerden el concepto que estábamos incorporando en un principio. Dentro de toda la ecuación del fenotipo, en donde es igual al genotipo más el ambiente, y el genotipo lo descomponíamos en genes por adición, por dominancia y por interacción, y el ambiente que era temporal o permanente, acá decimos que la influencia ambiental es nula, tachamos esa parte de la ecuación. ¿Qué componente es heredable? No las dominancias ni las interacciones, pero sí los genes por adición. Y esos genes por adición, a su vez, pueden heredarse a los estados dominantes o recesivos. Y en este caso le decimos que son los estados aditivos o parcialmente aditivos. Ese parcialmente aditivo podemos suponer de que es un heterocigota, donde solamente tenemos un alelo presente. En cambio, el aditivo podemos decir de que es un homocigota porque están los 2 alelos presentes. Así que perfecto, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver si se fijó bien o si fue por arriesgar nada más. Si tenemos para el ítem B de esta pregunta un individuo que tiene una estatura mínima para toda esa distribución de frecuencias y bueno, tiene descendencia, ya estoy un poquito retrógrada yo con esto de se casa, tiene descendencia con otro individuo que tiene una estatura intermedia, es decir, un individuo con una estatura mínima y otro con una estatura intermedia. Ahora, ¿alguno de los hijos puede ser más alto que el más alto de la pareja? Y acá van a tener que decir por qué sí o por qué no. Esta es pregunta de final, ¿no? También podría ir en el parcial. Bastante sencillos para ver si se fijaron estos conocimientos. Vale, que en este momento de equivocarse, acá no estamos evaluando, así que diremos nada más. Yo supongo que no, porque no existe dominancia completa. No se va a poder. Sí, no se trata de una dominancia completa, ¿no? Se trata de adición. Recordemos que son 4 locus acá. El R, el S, el T y el U. Está bien de que no. Pero el por qué no se trata de una dominancia completa, sino de que se trata de que los efectos aditivos en el individuo más alto de la pareja ya se están manifestando. En cambio, el individuo más bajo de la pareja no está aportando
en cuanto a la adición de ninguno de estos 4 locus. Por lo tanto, yo creo que sé por dónde querías ir, pero no está del todo bien expresado. Acordate de que hablábamos de que la única componente heredable era los genes por adición y no las relaciones de dominancia. Por lo tanto, no se heredan genes que contribuyan aditivamente a la altura por parte de este individuo. Y este individuo, por más de que herede todos los genes que contribuyan a la adición, no van a poder superar el valor de esta variable simplemente porque no hay aporte de este otro individuo. Así que está perfecto. Simplemente, bueno, en vez de dominancia, habría que hablar de adición ahí. Bueno, veo que vienen bastante bien. Entonces, esta es parte de la... Hemos ido medio rápido porque, bueno, no nos queremos demorar. Todavía nos queda un tema por resolver. Y esto, bueno, nos había quedado colgado del miércoles. Así que, bueno, esta es parte de la bibliografía. Hay mucha bibliografía en la biblioteca de la facultad. También tenemos mucha en papel, en la cátedra, mucha digital en la cátedra también. Y hay parte de donde hemos tomado algunos datos para esta presentación que están, bueno, en internet. Y está siempre, no está de más recordar, agarren los libros que no muerden, se lo decimos en todos los idiomas, en este caso en latín, como para que vamos embebiéndonos con la bibliografía, nunca está de más. Bueno, yo voy a cortar acá la grabación para poder separar lo que es genética cuantitativa, que estamos terminando con esto, a no ser de que haya alguna duda, y empezamos con genética de la conservación, con algunos conceptos de evolutiva que vimos tanto en poblaciones como vamos a ver en conservación también. ¿Tienen alguna duda de este tema de cuantitativa? ¿O lo cerramos aquí y pasamos al próximo? No, profe. Bueno, ahí está, como el que cada otorga, detenemos la grabación de esto, así separamos los temas y enseguida seguimos con el otro.